Cordial saludo. Esta es la explicación del taller de obligación financiera en moneda extranjera. Este taller previamente se ha realizado una explicación que corresponde a ciertas definiciones que están contenidas tanto en la sección 30 de NIT para las pymes como la NIC 29 de NIT plenas. Ambas secciones definen lo que corresponde a la conversión en moneda extranjera, así se define la sección 30, y la NIC 29 es la información financiera en economías hiperinflacionarias. Bueno, básicamente la idea es mostrar cuál es el efecto a nivel de este reconocimiento, pensando, como lo mencionaba, en definiciones de moneda funcional, siendo la moneda funcional en este ejercicio el peso colombiano y la moneda extranjera va a ser el dólar. Por lo tanto, para efecto de reconocimiento o contabilización, vamos a estar mirando todo este ejercicio, abordándolo, haciendo la conversión en pesos. Este es el enunciado. El enunciado es que en julio 15 del 2023 le desembolsan un préstamo al exterior a una empresa. Este valor del préstamo es de $5.000. Tiene una tasa nominal anual del 4.8%. El periodo de pago es mensual. El pago de la obligación es en 2 cuotas y hay una cuota fija que ya se determina aquí, que si se calculara, por ejemplo, con la opción de pago de Excel, daría un valor de $2.515, y recordar que cuando estamos haciendo cálculos de cuota fija, eso corresponde a bono capital e interés. El taller también considera unos datos adicionales que están muy en función de las fechas que van a tener que ver en un reconocimiento. Entonces aquí encontramos las tasas representativas del mercado en estas fechas, que son fechas que vamos a mostrar en la contabilización para efecto del desarrollo del taller. Bueno, lo primero es que esta tabla que aparece en blanco pues debe ser diligenciada. La tabla arrancará con todo esto está en dólares, con $5.000 de saldo a capital. El interés debe ser calculado partiendo de esa tasa nominal anual, esta que aparece aquí mencionada, esta, y lo que deberíamos establecer es cuánto es la tasa mensual. Como es nominal, dividimos en 12 meses, lo que nos daría el 0.4%, que es la tasa mes, y es la que aparece aquí, que se muestra en el enunciado. Recuerden que para el caso del plan de pagos, pues esta tabla es una tabla que va a corresponder a esta periodicidad, que es mensual, y el interés que se debe de trabajar aquí en la tabla pues va a ser el interés del 0.4%. Entonces recordar que este interés, tomamos los $5.000 multiplicado por el 0.4, nos da $20. Como este es el total de cuota, 2.515, restamos los 20 y nos va a dar el abono a capital. Cuando se suman estos dos conceptos, siempre tendremos que llegar al total de la cuota fija o cuota fija que está en este caso. Otros para este ejercicio no hay estipulados. Pudiese ser, como lo vimos en un ejercicio de moneda nacional, que hayan seguros. Si eso está pactado dentro de los pagos mensuales, pues ese valor debería ir en cada línea. En este caso, pues no hay otros. Entonces, a continuación, pues voy a ir explicando el reconocimiento. Iniciamos con una primera fecha que es julio 15 del 2023, donde se recibe el préstamo. El préstamo se está recibiendo por un valor de $5.000. Como vuelvo a repetir, la moneda funcional de esta organización es el peso. Debe la empresa hacer una conversión, un cálculo de este préstamo en dólares, pasarlo a pesos, utilizando la tasa representativa del mercado, que en este caso es de 4.089.30 pesos,
lo que nos daría estos dos valores multiplicados 20.446.500 pesos. El reconocimiento, vamos a ver cómo aquí estoy separando, si bien ustedes observan aquí un detalle a nivel de las cuentas o esa taxonomía que sería el plan único de cuentas, vamos a considerar que para efecto del ejercicio van a ver, esta cuenta es una cuenta principal, estos 4 primeros dígitos, y la idea es que vamos a separar o distinguir los 2 últimos dígitos, separando lo que es el capital y el interés. En el primer momento, que es el 15 de julio, este valor que es el préstamo es reconocido, entra la plata al efectivo, se debita y se acredita la obligación financiera. Entonces noten aquí pues que está la cuenta denominada capital. Porque se separa para efectos pedagógicos, para poder identificar más adelante el ajuste por diferencia en cambio respecto del saldo del préstamo o del monto de la obligación financiera que se adeuda al momento de hacer el análisis de la diferencia en cambio. Finalizando el mes, que sería ya llegar al 31 de julio, siempre debemos reconocer los intereses que correspondan al periodo vinculado con el plan de pagos, que en este caso, si nosotros revisamos este plan de pagos que aparece aquí, este primer interés va a corresponder a este periodo. O sea que este interés es un interés que va de julio 15 del 23 al 15 de agosto del 23. Cuando identificamos estos datos, pues vamos a considerar que esos $20, una parte van a corresponder al mes de julio y otra parte corresponden a agosto. Del julio serían un total de, como lo voy a mostrar aquí, estamos hablando de 15 días. Siempre recuerden que en esa resta de 30 días que tienen los meses a nivel financiero, restamos los 15 iniciales para, en este caso, determinar que si es del 15 al 30 de agosto, como el interés se acumula al día siguiente, estaríamos aquí desglosando estos 30 días en 15 días de julio y 15 días de agosto, para un total de 30 días que vamos a reconocer que corresponden a este periodo de pago de 20 dólares. Entonces regreso aquí. Estamos en julio 31. En julio 31, voy a colocar aquí este dato. Julio 31, tenemos un interés de la cuota 1 de 20 dólares. Los días de julio serían 15, así como lo mencionaba acá en la parte inicial, como lo expliqué aquí, 15 días. Entonces vamos a identificar que si estos 20 dólares es por 30 días, por 15 días serían 10 dólares. Esta fórmula para hacer este cálculo pues serían los 20 dólares dividido entre 30 días por 10 días. Cuando identificamos el dato en dólares nos darían 10 dólares, y noten que aquí, como esto está en dólares, tengo que llevar este valor en dólares, llevarlo a peso, y debo utilizar la tasa representativa del mercado para esa fecha, que en el enunciado del taller es de 3.923.49, lo que nos daría un valor en pesos de 39.234. ¿Cómo se reconoce este interés? Es un gasto financiero, se debita contra un pasivo, que sería la obligación financiera en moneda extranjera, interés,
Recuerden que en la explicación estas dos cuentas están correspondiendo a una cuenta principal, pero se separó aquí el interés del capital. Entonces eso sería al final de mes. El final de mes también implica reconocimiento de diferencia en cambio. Aquí coloqué 30 y aquí 31, pero normalmente se asimila al último día, sería el 31 de julio. Y cuando vamos a hacer este análisis nos lleva a reconocer cuánto debe la empresa finalizando el mes en pesos. Entonces, si nosotros vemos la tabla de amortización, el saldo que tiene la empresa a julio, miren esta fecha aquí, a julio, es de $5,000. Porque cuando ya va en el 15 de agosto, pues el saldo cambia. Pero en julio, el saldo que vamos a identificar es cuánto debe la empresa. Pues la empresa está debiendo una obligación en dólares de $5,000. Entonces, ¿cuál es la intención en este punto? Es convertir estos $5,000 a esta fecha, que es julio 31, en pesos, lo que nos daría que la obligación en estado financiero debe quedar, multiplicando estos dos valores, nos da 19.617.450, que sería, este dato sale de tomar $5,000 por 3.923,49. Pero ¿qué ha pasado en la contabilidad? Que cuando nosotros, el día de reconocimiento, este fue el valor en ese momento, que era la fecha inicial, habíamos reconocido en el pasivo 20.446.500, pero mi obligación debe quedar en este momento en el estado financiero en un valor menor, dado que la tasa, miren, la tasa bajó, disminuye. Entonces lo que nos mostraría este ejercicio es que cuando yo comparo estos dos valores, la obligación debe disminuir en 829.050 pesos. Esta diferencia en ajuste en cambio es una diferencia que al disminuir nos va a impactar en el estado financiero en un ingreso. Este es el detalle de la cuenta T o libro mayor de la obligación financiera en moneda extranjera capital. Entonces este es el dato del reconocimiento inicial, 20.446.500. Debemos reconocer una diferencia, mermarle a la obligación este valor, para que al final del mes nos quede exactamente lo que corresponde a $5,000 a esta fecha de cierre. ¿Cómo se contabiliza esa diferencia en cambio? En este caso, como la tasa baja, el efecto financiero es un ingreso por diferencia en cambio y vamos a mermar la cuenta de capital, que en la explicación pues aquí está que esta primera pues va a corresponder a la cuenta principal y esta segunda a una cuenta auxiliar, y eso sería para el efecto del taller a julio 30 o julio 31. El siguiente mes va a requerir que, como la obligación es una obligación que se va a pagar el 15 de agosto, pues siempre recordar que antes de contabilizar o reconocer el pago, yo tengo que ajustar ese interés, ajustar todos los elementos, pues a fin de que cuando yo haga el pago, pues ya tenga todo reconocido. Lo que tenemos claro en este enunciado es que el dato a cancelar el 15 de agosto es de $20 de interés y 2.495 de abono capital. O sea, en total la empresa estaría pagando en esa fecha 2.515. Entonces lo primero es, ¿cuánto es el pago del interés? Son $20. Y nos vamos a revisar la TRM de este día, que es el 15 de agosto. Recuerden que estos datos aparecen en el taller inicial. Y esos datos pues estaban aquí, miren, el 15 de agosto la tasa es de 4.029,95, que es la que estamos utilizando en esta fecha. Entonces aquí
vuelvo aquí a mostrarles el detalle. Entonces $20 por la TRM, la tasa representativa de mercado de agosto 15, nos da 4.000, esa tasa es de 4.029,95. Si multiplicamos estos dos valores, llegamos al dato en pesos. Entonces este interés total nos daría $20 por 4.029,95, lo que nos da este valor en pesos. Pero ¿qué tenemos que identificar o establecer? Es que previamente, finalizando el mes, la empresa había reconocido un valor de 39.234. Lo que vamos aquí a mostrar es que realmente en agosto 15 vamos a reconocer una diferencia del valor total del interés en ese día calculado con la tasa de esa fecha, restamos el interés reconocido el mes anterior y nos va a dar que en agosto 15, para poder llegar a este valor, pues tenemos que reconocer 41.365. Entonces miren aquí, estaría el registro contable 41.365, que se lo estamos sumando a la obligación financiera en moneda extranjera. Recuerden que estas obligaciones se miden en el reconocimiento posterior en costo amortizado y el interés se acumula en la obligación financiera. Aquí está el detalle de la cuenta T. Este fue el interés que se reconoce en julio 31 y este es el interés que se reconoce en agosto 15, lo que nos daría en total que esta obligación financiera en moneda extranjera va a quedar con un valor de 80.599, que son los $20 de compromiso de pago. Entonces aquí estaría ya el reconocimiento de pago de la primera cuota. Miren, este es el registro que estamos haciendo. Tenemos aquí la discriminación de la cuota. Esa cuota, como está en la tabla, tiene dos componentes. Uno es el abono a capital, el otro es el interés y un total de cuota a cancelar de $2.515. Multiplicando cada uno de estos elementos por la TRM de esa fecha, nos va a dar los valores en pesos y esto es lo que nosotros debemos reconocer al momento de registrar este pago. Entonces el total de cuota es de 10.135.324, que es lo que se acredita en el efectivo. El interés lo debitamos en la cuenta que hemos llevado auxiliar de intereses y la diferencia es el valor del abono a capital, que en este ejercicio, para hacerlo muy pedagógico, lo hemos separado en la cuenta de capital, que es de 10.054.725, que es un registro débito en la obligación financiera moneda extranjera en capital. Hasta ahí ya estaría lo del 31 de agosto. Seguiríamos gradualmente con lo mismo que hicimos en julio, pero en ese caso es reconocer el interés, partiendo de que la obligación pues ya tiene ya transcurrido un mes. Entonces el siguiente interés es un interés de $10. Este interés pues va a tener un detalle, y el detalle, este interés pues corresponde a este periodo que estoy colocando aquí en esta, señalándolo en rojo, que sería de agosto 15 a septiembre 15 del 2023. En el detalle serían 15 días de agosto y de septiembre 15 días, nos daría 30 días en total. Al final, siempre cuando ajustamos el último mes de intereses, ejemplo aquí diciembre, lo que haríamos es como una diferencia, dado que estamos primero haciendo una conversión de una realidad de pago, porque debemos de identificar cuál es la TRM de esa fecha. Entonces aquí, estoy ubicada aquí, entonces volvemos aquí en este punto. El interés, como lo dije, pues el interés de la cuota 2
De agosto 15 a septiembre 15 del plan de pago es de $10 y de agosto serían $15. Esto es un ejercicio que se ha elaborado en Excel, entonces aquí pues está dando un dato que serían los $5, que realmente pues serían los $10 dividido entre 30 días por 15 días, nos daría $5. La TRM del 31 de agosto que se enuncia en el taller es de 4.085,33 y el interés a reconocer es de 20.467. Ese interés pues lo vamos a reconocer gasto financiero contra la obligación financiera, moneda extranjera de intereses. Estamos en 31 de agosto, finalizando el mes tenemos que identificar qué ha pasado con esa obligación financiera del capital. Siempre recordar que vamos a revisar los saldos reales o saldos del plan de pagos, que sería en este caso que finalizando el mes la empresa adeuda 2.515 una vez haya abonado esa primera cuota o lo abonó que fue el 15 de agosto. Entonces, como ustedes observan aquí, el saldo es de 2.515, ese es el saldo de capital. Esto multiplicado por la tasa representativa de mercado a la fecha final del mes de agosto 31 nos determina que esta obligación debe quedar en el estado financiero en 10.233.752. Para poder analizar cuánto es la diferencia, tenemos que identificar cuál es el saldo de contabilidad de la obligación financiera. Hasta este punto que voy a señalar aquí tenemos el saldo de julio. Voy a poner aquí, ese es el saldo de julio. Miren que en este ejercicio yo estoy como volviendo a traer los movimientos anteriores, el reconocimiento inicial, la diferencia en cambio que se registró en julio, luego aparece el abono a capital del 15 de agosto reconocido en pesos, que fue este dato que tenemos aquí, miren, 10.054.725 se debitó en la obligación financiera, que es el dato que estoy mostrando aquí. Y si yo tomo este saldo de julio, le resto el abono a capital de agosto 15, nos daría que en ese momento el saldo contable de esta obligación es de 9.562.725. Pero en cuanto me debe quedar, y miren que aquí, noten que aquí lo que se observa en la tasa representativa de mercado es que hay una tasa mayor, por lo tanto la obligación debe aumentar en 671.027. Cuando esta diferencia en cambio es una TRM o tasa representativa más alta, mayor, pues lo que vamos a encontrar aquí es que la diferencia en cambio va a ser un gasto. Y miren que estamos viendo aquí que debemos de acreditar la obligación financiera, o sea, aumentar la obligación financiera, y el efecto de ese aumento en la obligación financiera pues va a corresponder a un gasto por diferencia en cambio, y este sería el registro contable. Entonces aquí tenemos gasto diferencia en cambio contra la obligación financiera en moneda extranjera, afectando la cuenta de capital, que es donde estamos mostrando esos saldos reales de la obligación al finalizar el mes. Hasta aquí pues tendríamos este ejercicio resuelto hasta agosto 31. En el siguiente mes pues ya sería lo último que va a corresponder al desarrollo del ejercicio, y es que en septiembre 15 aparece un total de cuota de 2.515 y esta cuota tiene un detalle de interés de $10,
y de abono a capital 2.515. Entonces, similar a lo que hicimos al pagar la primera cuota, aquí tenemos que primero es reconocer esos $10 de interés por la TRM del día de pago, que aquí se está pagando en la misma fecha del plan de pagos, que es septiembre 15. Eso nos daría un total de interés a pagar de 39.344, pero nosotros ya habíamos reconocido en el mes anterior, finalizando el mes, un valor de intereses de 20.467. Lo que nos mostraría en este punto es que hay que reconocer una diferencia para que en esta cuenta de obligación financiera en moneda extranjera de este pasivo, pues nos quede el valor a reconocer, que sería, si sumamos estos dos valores, aquí no me aparece el total, pero en la cuenta T debe quedar la sumatoria de estos, son 39.344. Entonces, este efecto, esta diferencia, se reconoce en un gasto financiero contra la obligación financiera de intereses. Y ahí tenemos los intereses reconocidos, para que una vez reconociendo el interés que quede completo en el pasivo, pues vamos a identificar que en el pago de esta cuota a esta fecha, que es la TRM, vamos a desembolsar un valor total de 9.875.413, un interés de $10 que multiplicado por la TRM nos da 39.344, y un dato de 2.505 de abono a capital multiplicado por la tasa da este valor en pesos. Como estos son ejercicios que se hacen en Excel internamente, puede que estén tomando unos valores decimales, por eso los datos serían aproximados finales, estos que aparecen aquí. ¿Cómo se registra el reconocimiento del pago? Aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que ese es el pago de la cuota número 2 o cuota final de obligación de moneda extranjera. Entonces aquí tendríamos que se debita el valor de, voy a hacerlo así más pequeño para que se vea, se debita el valor del interés de 39.344 en el pasivo de obligación financiera de intereses. El capital se abona 9.836.069 y al final el total del pago es de 9.875.413, que es el crédito en el efectivo. Y ya hasta aquí pues sería el ejercicio final, pero ¿qué sucede? Como no estamos trabajando con las mismas tasas representativas del mercado, al final del último pago debemos identificar cuánto queda de saldo en esta obligación financiera en pesos, puesto que cuando nosotros vemos este último movimiento, este de aquí, que es el pago de la cuota 2, número 2, ya el crédito estaría en cero, porque corresponde al último momento de la obligación. Pero cuando hacemos la diferencia contable, nos está quedando que en la obligación financiera va a quedar un saldo como si debiéramos de 397.683, lo que no es cierto, porque la obligación se canceló, y este sería entonces el último ajuste de diferencia en cambio para que esta cuenta contable nos quede en cero. Como este saldo es un saldo crédito, lo que tendríamos que hacer es este mismo valor debitarlo para que aquí nos quede en cero, y este reconocimiento final sería un reconocimiento que al debitar el pasivo, la contrapartida sería una cuenta del ingreso a acreditar, que sería el ingreso por diferencia en cambio. Y este es el taller ya completo, explicado todas las transacciones hasta el último momento, que sería el 15 de septiembre del 2023.